la materia. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Díaz Gómez. Gracias, presidenta. Buenos días, señor Quintanilla. Bienvenido al Congreso de los Diputados. En cuanto a su perfil personal, su paso por varias televisiones o medios autonómicos, radiotelevisiones autonómicas, no hay ningún otro candidato que haya estado en tres distintas. Eso yo creo que es positivo. En Galicia, Murcia, Valencia, si no he tomado mal mis notas. Yo creo que es muy interesante entonces saber cuál cree usted que debe ser la relación entre televisión española y las televisiones autonómicas, que muchas veces es percibida como una relación de competencia, cuando realmente, teniendo los mismos, por hablar pronto y mal, accionistas, quizá deberían aprovechar y confraternizar más. Y también cuál cree usted que es el papel de los centros territoriales de Radio y Televisión Española y si esto también engrana con lo que le acabo de decir. Con respecto a su proyecto, es interesante su visión. De hecho, es el único que establece las diferentes tipologías de producción propia que hay, cuando hace el esquemita de la producción interna, externa, y dentro de la propia y dentro de la externa, la asociada y la concertada. Bueno, pues si quiere usted decirnos cuál cree usted que debería ser el camino que escoja Radio y Televisión Española dentro de la propia, pero si dentro de la propia cree usted que haya un tipo concreto que debería concentrar más esfuerzos. Usted hablaba ya de forma acertada, casi visionaria, de la necesidad de adelantar los prime time. Eso ha sucedido desde que usted presentó el proyecto, porque ha pasado demasiado tiempo hasta que nos hemos puesto en marcha con el concurso público. ¿Cómo valora usted la situación del prime time actual de Radio y Televisión Española? Y también me ha llamado mucho la atención, que es una cuestión que mi grupo parlamentario, el de Ciudadanos, defiende bastante y que usted es el único que yo recuerdo, quizá hay otro anterior proyecto que hablaba, aparte del product placement a la hora de financiar y los patrocinios, el mecenazgo en Radio y Televisión Española, aunque lo dice, creo que es muy interesante, incluso incluir Radio y Televisión Española en las entidades susceptibles de mecenazgo en una futura, esperemos, ley de mecenazgo. Animo a todos. Bueno, entonces, y por último, creo que hace usted, da ideas muy detalladas para la radio, que valoramos muy positivamente y somos, yo personalmente, pero mi grupo parlamentario también, o al revés, yo estoy convencido que la radio va a ganar mucho peso en la forma de consumo de medios que hay actual. Yo creo que la radio va a ir ganando enteros. Bueno, ¿cuál es su visión sobre este asunto? Bienvenido al Congreso y mucha suerte, señor Quintanilla. Muchas gracias, señor Díaz. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, tiene la palabra la señora Fernández Castañón. Gracias, presidenta. Bien llegado, señor Quintanilla. Enhorabuena por su candidatura, por su proyecto y también por la trayectoria que, como bien se señalaba anteriormente, eso nos pasa todo el tiempo porque señala pertinentemente muchas cosas el portavoz anterior y entiendo que a quienes luego continúan hablando les pasa lo mismo con algunas cosas que yo puedo decir. La trayectoria y el bagaje por distintos entes territoriales de comunicación me parece que puede ser muy provechoso para estar hablando también de cómo abordar un ente de carácter estatal y en ese sentido nuestra preocupación y nuestro interés está con la función, el sentido y también la viabilidad de los centros territoriales, su aprovechamiento e incluso cómo puede ir esto a más para estar retratando la diversidad del conjunto del Estado, que además la diversidad es una de las cuestiones que señala y que es necesario trabajar para llegar, superar esa brecha, ¿no? La menciona así, para llegar a grupos, comunidades o colectivos que se ven desatendidos. No sé si quiere desarrollar un poco más. Entiendo que habla de territorios, de lenguas, pero también de carácter social. Nos interesaría conocer más sobre eso. Es interesante cuando habla de que el
Consejo tiene la responsabilidad también o el deber de ser un elemento dinamizador para el sector audiovisual. Evidentemente me parece clave, y si quiere desarrollar también esto, ya sé que es poco tiempo, pero bueno, yo le voy lanzando las cuestiones. Y otras dos que tienen que ver con la transparencia en tanto que servicio público. Para nosotras esta es muy importante. Ahí me llama la atención que habla de la necesidad de separar lo que serían las unidades estratégicas de las unidades operativas. De esto también, si quiere referirse a ello, nos parece interesante. Y, por último, no menos importante, lo que tiene que ver con los derechos laborales de la plantilla del ente de comunicación. Nos preocupa la situación actual de las personas interinas. Sabemos, además, que es una preocupación que ya se ha señalado, que ya se ha denunciado, y queremos, de hecho, conocer también en ese sentido cuáles son las políticas, entendiendo que esto es más un síntoma de lo que comprendemos, a nuestro juicio, es un problema estructural. Y si nos puede hablar de alguna de estas cuestiones, que sé que es poco tiempo, se lo agradecemos. Muchas gracias, señora Fernández. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Figaredo Álvarez Sala. Muchísimas gracias, señora Presidente. Señor Quintanilla, muchísimas gracias por su comparecencia. Necesariamente me voy a referir de nuevo a cuestiones que por las que ya le han preguntado, pero en concreto a mí me surge una duda: si las televisiones públicas prestan ese servicio de información de proximidad, las televisiones públicas autonómicas, y ahora RTVE, considera usted, y lo menciona en su documentación, que debería empezar a prestar o mejorar el servicio que ya presta de información de proximidad, ¿no considera usted que de alguna forma dos administraciones públicas, una autonómica y una estatal, estarían prestando servicios idénticos? ¿No debería una de las dos, sean autonómicas o sea la nacional, especializarse en la información de proximidad y la otra de esas dos directamente retirarse o de alguna forma hacerse a un lado? Entonces, esta es una de las cuestiones, y esto está relacionado también con la cuestión presupuestaria, porque usted habla en un momento dado de la reducción de ingresos y, claro, para alcanzar esta información de proximidad necesariamente va a ser necesaria una dotación presupuestaria. Entonces, si de alguna forma con el dinero que percibe la corporación no es capaz de hacer todo lo que debe hacer a día de hoy, si encima tiene que ampliarse o mejorarse un concreto servicio, ¿cómo puede hacerse eso? Me parece que hay una dificultad y una complejidad y la sensación de que alguna de las dos administraciones tendría que retirarse de esa carrera o de esa competición. Habla usted de la producción propia y, muy de acuerdo, pero ¿cómo se puede materializar eso? ¿Cómo podemos, porque las ideas que plantea son relativamente generales? Habla usted efectivamente de las unidades estratégicas, demás, pero ¿cómo podría potenciarse esa producción propia? Y yo le lanzo una pregunta: ¿no tendría sentido que una parte de la plantilla de RTVE se especializase de alguna forma en la supervisión de aquellos contenidos elaborados por terceros, aquello que se subcontrata, que sean una especie de, no sé si homologadores o verificadores en general de la calidad, como un equipo de calidad, sean los ingenieros, etcétera? Y por otro lado, habla usted de la situación estructural y organizativa de RTVE y pone como ejemplo el convenio colectivo. Usted hace referencia al momento en el cual presenta su candidatura, que es en el 2018, y sin embargo se ha aprobado ahora un nuevo convenio colectivo. Entonces, si pudiera, por favor, actualizarnos su opinión al respecto, le quedaría muy agradecido. Y nada más. Muchas gracias, señor Figaredo. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Carazo Hermoso. Muchas gracias, presidenta. Bienvenido, señor Quintanilla, y gracias por su comparecencia en esta recta final del concurso público para elegir a un nuevo Consejo de Administración de Radio Televisión Española, algo que ustedes llevaban esperando mucho tiempo y nosotros también. Nosotros, mi grupo, en estas comparecencias hemos optado por no volver a evaluar sus proyectos de gestión. Creemos que ya se hizo en una fase anterior del concurso y les estamos planteando a todos los candidatos que están compareciendo ante esta comisión una triple
pregunta. En primer lugar, en relación a la transición de Radio Televisión Española desde la actual provisionalidad a la estabilidad institucional que debe darle el nuevo Consejo de Administración, ¿qué oportunidades, qué fortalezas ve usted que pueden salir de la resolución de este concurso? En segundo lugar, hemos visto en los últimos tiempos que Radio Televisión Española con mucha frecuencia se ve envuelta en polémicas, que es justo lo contrario de lo necesario para aumentar la confianza social. ¿Cómo cree usted que podría salvarse esta situación en el futuro y, por tanto, aumentar ese capital de confianza social por parte de los ciudadanos? Y, en tercer lugar, nos gustaría que nos diera razones sobre qué pilares, qué valores puede aportar una radiotelevisión pública. Usted ha sido directivo y periodista en varias de radiotelevisiones públicas autonómicas. ¿Qué valores cree que puede aportar una radiotelevisión pública como Radio Televisión Española en estos momentos, cuando algunos cuestionan su viabilidad, cuando hay un mercado audiovisual con mucha oferta? ¿Por qué cree usted que es necesaria Radio Televisión Española? Si nos pudiera dar razones en ese sentido, se lo agradeceríamos. Muchas gracias, señor Quintanilla. Muchas gracias, señor Carazo. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Sarriá Morell. Gracias, presidenta. Gracias, señor Quintanilla, por su concurso y su proyecto. Nosotros estamos trasladando una pregunta genérica sobre los tres retos fundamentales que entiende que tiene la corporación en los próximos tiempos y, sucintamente, por supuesto, las alternativas que plantea usted en su proyecto, aunque, como ha comentado el compañero del Partido Popular, no es el momento para valorar estrictamente su proyecto. Usted proviene de las televisiones autonómicas, ha tenido un periplo, entre ellas en la de mi comunidad, en Canal Now, pues muy interesante, y hace una clara apuesta por la proximidad, la información de proximidad en esas televisiones y la producción propia. Sin embargo, en algún punto del proyecto hace referencia al papel complementario de los centros territoriales en aquellas comunidades sin televisión propia. Nos preocupa especialmente el papel de la red territorial de televisión española, en la medida que no es solo una cuestión de información de proximidad allí mismo, sino como alimento de una televisión estatal que muchas veces tiene un cierto centralismo desde el punto de vista de Madrid de la visión del mundo. Y en ese sentido, la estructura de televisión española, me gustaría saber si considera que está adecuadamente dimensionada desde el punto de vista territorial. Nada más y gracias. Muchas gracias, señor Sarriá. Para cerrar la comparecencia tiene la palabra don José Ángel Quintanilla Louzao, candidato al Consejo de Administración de la Corporación Radio Televisión Española. Señora presidenta, señorías, buenos días y muchas gracias. Le agradezco las preguntas que me han hecho porque efectivamente yo he sido siempre una persona que me ha dedicado a la organización y creo que más o menos en estos 12, 13 minutos, presidenta, si me deja pasarme, que creo que voy a hablar, voy a tratar de... se responda casi todo. Yo quiero decir que yo he colaborado mucho con Televisión Española, he hecho coproducciones, hemos hecho un montón de cosas, pero efectivamente la relación entre las autonómicas y Televisión Española ha sido muy compleja y en cada momento, pero como verán en la exposición es que tienen que complementarse. Llevo más de 35 años dedicado a la televisión pública, en labores de producción y dirección. He dirigido 3 televisiones públicas y una privada de ámbito autonómico, que ha sido mi última experiencia. Ustedes lo han comentado, pero de verdad he estado casi 4 años en una privada pequeña de ámbito autonómico y quizás sea de las experiencias más bonitas por el tipo de gente con el que trabajaba y lo que hacíamos. He tenido también ofertas profesionales de cadenas privadas, pero tengo que decir que mi vínculo con la televisión pública es vocacional. Me gusta trabajar en la televisión pública y en el servicio público y no cambio la satisfacción personal y profesional de esto que me produce por ningún tipo de compensación. La corporación es un servicio público esencial y Televisión Española no es un medio público, es el gran medio público de España y uno de los grandes de Europa y del mundo.
Hace casi 3 años que hemos presentado un proyecto para la corporación. En el proyecto planteaba la respuesta que hay que dar a los nuevos retos que tiene el nuevo tipo de espectador en relación a la tecnología y a los contenidos. La respuesta que hay que dar al cambio de modelo tradicional basado en el audímetro, la digitalización, los distintos dispositivos para acceder a los mismos y que había que atender a la audiencia, pero también a millennials y centennials. Hablaba en él de la complejidad del sector audiovisual, los múltiples intereses, la incertidumbre en la organización, los drásticos cambios en la tecnología que afectan no solamente a la parte del negocio, sino pues, incluso a los desencuentros de los grupos políticos por el sistema de arbitraje y regulación de la corporación. Me refería también a la preocupación por el futuro de la misma, pues se está perdiendo el tren de los tiempos y profesionalmente no era razonable los recurrentes argumentos basados en la falta de presupuestos. Señalaba los puntos débiles que supone la provisionalidad de los gestores, el desánimo de la plantilla por la incertidumbre, la falta de liderazgo y de proyecto, la falta de acuerdo en el convenio colectivo, los cambios que las plataformas estaban ocasionando, fundamentalmente Netflix, que hace 5 años cambió todo el sistema, sobre todo de producción y de emisión. En este contexto, la televisión generalista convencional pierde protagonismo y se produce una gran revolución que pilla a la corporación encallada y deprimida. Todo esto sigue 3 años después parecido y con una problemática sanitaria a nivel nacional e internacional de consecuencias en el corto plazo aún imprevisibles que hace más preocupante la situación. Proponía una actuación sobre los recursos humanos, los recursos técnicos, los recursos económicos y un rediseño de la estructura organizativa. Una puesta al día de todo el entramado empresarial, reformando en profundidad el organigrama, más homogeneidad en las responsabilidades, una clara separación entre las unidades estratégicas y operativas y unos mandos intermedios más organizados, más partícipes del proyecto y más motivados. Se trata, en definitiva, de sacarle rendimiento al gran equipo de profesionales capaces y experimentados que son el mayor activo que posee junto con la historia de los últimos 70 años de este país. Los 70 años son los de existencia más o menos de Televisión Española. Proponía la actualización y puesta al día de la tecnología y de la búsqueda de eficiencias y sinergias con todos los recursos de la empresa y de la corporación. Proponía hacer crecer los recursos de presupuesto de la corporación a través de optimización de medios y equipos, apuesta por la producción propia, la productividad y la producción participada. La productividad llama la atención que con una masa salarial que tiene Televisión Española que anda entre el 40 y el 50%, según quien dé las cifras, si efectivamente todo el mundo reconoce que no hay producción y que no hay productividad, se está perdiendo el 50% del presupuesto. Esto no hay que ser de matemáticas, es así como muy claro. Estas producciones, las participadas, que para mí son muy importantes, deberán ser comercializadas y gestionadas desde la corporación. Y además mejorar las ventas de productos de archivo, librería, licenciando los contenidos históricos que solo tiene el catálogo de Televisión Española. Los contratos con las productoras de la poca ficción que se produce, pues también tendrá que controlarlos a través de esa producción participada de Televisión Española. Una cosa que va a ser polémica, negociar la vuelta de la publicidad, mejorar los ingresos por mecenazgo, patrocinios y otras fórmulas que podamos pensar. La apuesta por la producción propia de ficción podría ser un ingreso y no un gasto y contribuiría a mejorar la valoración profesional y social de Televisión Española. La comercialización de los canales internacionales en determinados sectores puede ser interesantísimo económicamente. Proponía, en definitiva, aumentar los ingresos y no gastar menos, sino hacerlo mejor. Al hablar de presupuestos e ingresos es necesario referirse a la publicidad. Nos preguntamos a veces si la publicidad debe formar parte de la televisión pública. Yo les voy a dar mi rotunda contestación. Mi respuesta es sí. La publicidad debe considerarse como servicio público. La publicidad es una parte del comercio, de la comunicación y de las artes. Reintegrarla con límites y normas tiene que ser, de entrada, un asunto cuanto menos debatible.
no algo que se condena a priori sin posibilidad de defensa. Si nuestra televisión promueve nuestra actividad económica, nuestras empresas, nuestros innovadores, la transformación digital, quizá tenga que recuperar también la publicidad, no como elemento de financiación y de enredo en el resultado de las cuentas para justificar nada de eso, sino como un elemento de contacto con la sociedad. Esa es mi opinión con respecto a la publicidad. Un renglón interesantísimo es la financiación, es la optimización de los recursos de la corporación. El Instituto Oficial de Radio y Televisión y la orquesta y los coros me parecen elementos que merecen una mayor puesta en valor, ya no solo desde el punto de vista de rentabilidad económica, sino también desde el punto de vista social, cultural y de servicio público. Les corresponde más presencia, más visibilidad y más proximidad. Siento no poder dedicarle tiempo a Radio Nacional porque si no me iba a liar, y me alegro que lo hayan visto porque efectivamente es muy interesante y ahí viene la digitalización y todo lo que ya está empezando a pasar y que aquí se está hablando poco de eso. De todos modos lo he puesto como un epígrafe más porque lo que quiero es que se vea la visión que hay que tener de todo el conjunto y no solamente de Televisión Española. La radio tiene calidad, no está cuestionada y goza de razonable salud. El consumo entre adultos es mediano, aunque sí es remarcable su significativo bajón entre los jóvenes. Esa es la opinión que había de aquella y últimamente no he contrastado. Política de contenidos. Proponía la priorización de la producción propia, hecha en la casa, especialmente las emisiones en directo, los programas de entretenimiento y también las apuestas por la ficción. Hay que apostar por la ficción, hay que apostar por la ficción. Métanselo a la cabeza a quien entre en este negocio. Proponía y reclamaba que la corporación sea el motor del audiovisual español, apostando por el talento consolidado, por el emergente, que en este país hay mucho y no nos falta. Al referirnos al modelo estándar de franjas horarias de la parrilla, ponía especial énfasis en el programa estelar del prime time, que citaban ustedes. Es un disparate en una empresa pública empezar el programa estelar hacia las 11 de la noche. No tiene sentido, ni tampoco gran importancia en la audiencia, ya que, aunque pueda suponer una mejora en el share, el rating es mucho más bajo por el descenso de consumo a partir de las 11:30 de la noche. Y en el total día poco va a afectar y hay otras franjas que retocadas van a arreglar mucho el día. Yo he trabajado muchísimo las audiencias, muchísimo, y sé de lo que estoy hablando y esto es así. La audiencia estaba fatal hace 3 años y está peor ahora. No es el fin último, no debe ser el objetivo, pero eso es una referencia, un estímulo y un signo de orientación de cómo lo estamos haciendo y cómo nos están percibiendo en una televisión pública. Pero metas en la cabeza, es decir, la audiencia puede ser un objetivo. Ahora, lo que no podemos tener es un 9% de audiencia en una empresa que tiene 7.000 trabajadores. Audiencia y presupuesto son parámetros importantes, pero un proyecto de radio y televisión públicas tiene que proyectarse también en la calidad de su información, en su pluralidad, en su promoción de valores positivos, en su compromiso con la convivencia, en el progreso económico y social, la innovación tecnológica y el buen uso de los recursos públicos, que son de todos. Proponía rediseñar todos los canales terrestres, satélites, Internet y plataforma digital. Y voy a referirme brevemente a este asunto. Los 2 canales internacionales de satélite que creo que debería tener la corporación y que tanto necesita la presencia global de España, y más ahora con esta situación de pandemia que estamos teniendo y con la desgracia que estamos teniendo en el turismo. El turismo, la lengua española, la riqueza cultural necesitan urgentemente un proyecto y visibilidad que solo una televisión pública potente y bien gestionada puede darle. Este tema para mí también es vital, la imagen que tenemos que dar en el canal internacional, porque cuando salgo por ahí es que me desespero con la imagen nuestra. Me van a permitir que le cuente una experiencia personal. Galicia tiene un gran número de familias emigrantes y sus descendientes repartidos por todo el mundo, pero especialmente en América Latina y también en Europa. Debo decir que conservan lazos muy fuertes, tanto afectivos como de intereses, con su lugar de origen. Nada más asumir la dirección de la Televisión de Galicia, el equipo directivo nos pusimos a trabajar para poder llegar a todos. Fuimos la primera televisión de Europa y la 7ª del mundo en emitir por Internet y paralelamente creamos la emisión internacional a través de Hispasat para llegar a América. En Argentina y Venezuela llegamos a acuerdos con las redes de cable y peleamos para estar bien situados en el dial porque eso nos permitía más visibilidad y más ingresos para amortizar el satélite. Posteriormente hicimos lo mismo con Canal Plus para la colonia gallega, que es muy importante, sobre todo en Suiza, y nos metían en múltiples en abierto y arreglamos esto pues con muy poco dinero.
Los centros territoriales. Me alegro mucho que hayan hecho bastantes preguntas sobre los centros territoriales porque para mí es una pasión los centros territoriales. Son un recurso y la foto para mí del desorden existente hoy en la corporación. Pueden ser el reflejo, de momento desaprovechado, en el terreno informativo de la organización autonómica de nuestro Estado. Hay una demanda de información de proximidad que los centros territoriales pueden satisfacer con su contribución a los grandes informativos de la cadena, a los canales internacionales, a las 24 horas y a través de las desconexiones. Además, y con esto creo que voy a contestar algunas de las preguntas, habrá que estudiar las posibilidades de participación de estos centros territoriales en otro tipo de producciones, como pueden ser los documentales o como puede ser el entretenimiento con las productoras locales. Y lo tengo apuntado aquí, no es que me lo hayan estudiado, y con las televisiones autonómicas. Es muy complicado, según que en el momento negociar con Televisión Española. Anecdóticamente, en cuanto me hicieron director en la Televisión de Galicia, intenté negociar con Televisión Española un acuerdo con el Centro Territorial de Galicia. Sí, tuve una reunión, pero estuvimos hablando de la TDT, que en aquel momento estaba muy de moda. Señor Quintanilla, solo para que usted sea consciente, lleva más de 12 minutos. Dos temas muy interesantes, Gracias. perdóneme, que es muy interesante, porque contesto preguntas. Las corresponsalías. No tengo suficiente información para opinar, pero dada la situación que tiene la empresa, me temo que optimizar su función no es difícil. Estoy completamente a favor de potenciarlas y aumentarlas porque son fundamentales en la calidad y el liderazgo informativo. Tengo una gran experiencia de producción y organización en este terreno. Con pocos medios en 2 televisiones autonómicas conseguí poner en funcionamiento varias delegaciones o unidades informativas sin graves ni excesivamente pasarme en el presupuesto. Bueno, luego hablo de los cambios que están finalizando y es una pena. Digo que este proceso está en sus manos, la fortaleza de la plantilla de la propia televisión y su profesionalidad, el vínculo emocional que Televisión Española mantiene con todos los españoles mayores de 30 años, que no recuerda algún proyecto, algún programa de esta televisión, invitan a ser optimistas con este proyecto y a esforzarnos. El pulso lo marcará el latido de la producción, de los directos, de la experiencia, de esa enorme tradición cultural que ha hecho a Televisión Española formar parte de nuestras vidas. Señorías, que tengan mucha suerte, que elijan bien, y este es un gran proyecto. Después de la sanidad y la educación, la televisión entra en el punto más importante. Muchas gracias y perdón por el paso, Presidenta. Muchas gracias a usted, señor Quintanilla. Gracias por toda la información y todas las reflexiones que ha querido compartir con esta comisión y con el Congreso de los Diputados. Y también gracias por los buenos deseos. Finaliza aquí su comparecencia. Muchísimas gracias.